Necesitamos una bomba y nadie le cae. ¿Cuál así como inclinado hacia Espérate, lo que ya sea. Así, ¿no? Así coges, güey. Oh, God. Ahí está. ¿Ahí ya? Ahí. Güey, mira, justo mierda. Ah, Monchi, graba. Ahora sí ya estás grabando. A ver. Ahí está. ¿Ahí así? Sí, sí, sí. Vaya. ¿Tú le das o yo? No, tú. ¿Ya? ¿Ya, Monch? ¿Estás grabando? Sí. ¿Ya? Siempre me cae. Sí, güey, dale que ese güey le dé. Patealo o algo. Güey, patealo, güey. No puede llegar tan cerca. A ver, ponla. ¿Lo patearon? Fuerza, Karencita. Ahí está. Sí, ya Listo. está bien entrado. A ver, ya, 45, ¿eh? 45, Monch. Grábale bien, Monchi. A ver, Raquel, compra de aquí se graba bien. Espérate, ponlo así. Fuerte, 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 fuerte. Comper, si la van a matar. ¿Por qué no pegas? Uy, se salió esa. ¡Oh! Clase. Güey, lo vamos a hacer otra ¿Te vez. quieres dar a alguien? No, solo de la. Bueno, dale, No, chingue. salió pito. Es que salió la barbulita. Pero está chueco. Ya, güey, ya. Vale, ahora. ¡Se ve de lado! ¡Ahí les va! ¡Ay, qué gracioso, Robert! Ya lo tenemos. ¡Qué gracioso! Encontró las plantas. 60. Ahora, el tiempo tampoco. A ver, si quieres grabar, Raquel, y yo lo detengo. Va. Va, ya graba, ¿eh? Pero, ¿cuándo ¿Ya estás grabando aquí? No lo sueltas, nada más se va. Nada más agáchate. No lo vayas a... No le prestes tanto, Monch, para que vengan que se cae el agua. Ya. ¿Ya? Ya desde hace como un montón de tiempo. Oigan, ¿por qué no pongo ese? Pero corre. Si quieres tú graba mejor. En esta parte del video le vamos a hablar sobre los elementos de una parábola. Una parábola tiene 6 elementos, es el lado recto, vértice, eje, simetría, directriz, foco y parámetro. El foco es el punto fijo que está dentro de la parábola y está sobre el eje focal. La directriz es la recta perpendicular al eje focal. Eje focal o eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. El parámetro es la distancia del foco a la directriz. El vértice es el punto de la parábola que coincide con el eje focal. Y por último, el lado recto. El lado recto es la cuerda focal paralela a la directriz y por lo tanto perpendicular al eje focal. Su longitud es 4 veces la distancia del eje focal. Parabólico es un movimiento curvilíneo. La velocidad inicial tiene dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Conforme va avanzando el objeto lanzado, va cambiando la velocidad, el tiempo y el que permanece constante es la aceleración gravitacional. La distancia y la altura son dos cosas diferentes. La altura va variando conforme al ángulo de inclinación, que es lanzado y que llega a una altura máxima que se llama Y o H, dependiendo de cómo escribas tus ecuaciones. La distancia es el punto que es lanzado hasta donde llega a su destino final y es horizontal, que se maneja con la variable X. Esta tiene una relación con la velocidad en X. Parabólico es un movimiento curvilíneo.
Para nuestro tiro parabólico utilizamos ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados. Para sacar la velocidad del eje Y, multiplicamos el tiempo en el aire por la gravedad entre 2, lo cual es 1.5 por 9.81 entre 2, que nos da 7.35. Para la velocidad, es la velocidad en el eje Y entre el seno del ángulo, que es 7.35 entre el seno de 30, que nos da 14.7. Y para calcular la altura máxima es la velocidad en el eje Y al cuadrado entre 2 veces G, que es 7.35 al cuadrado entre 2 por 9.81, que nos da 2.75. Lo mismo que hicimos para el ángulo 30 se repite en el ángulo 45, 60 y 90. Así es como calculamos todos nuestros resultados. De las parábolas usando como dato la altura máxima, o sea el vértice, y el alcance máximo, lado recto, del tiro parabólico con un ángulo de 30, 45, 60 y 90 grados son los siguientes. 30 grados, su distancia horizontal es 18.10 metros, su tiempo en el aire 1.5 segundos, por lo cual su velocidad inicial en Y es 7.35 y su velocidad inicial es 14.7, con una altura máxima de 2.75. 45 grados es de 18.07 metros, con el tiempo en el aire de 1.3 segundos. 6.37 su velocidad inicial en Y su velocidad inicial es de 9.68 con una altura máxima de 4.12. 60 grados, 20.30 su distancia horizontal, 1.0 segundos, 4.90 velocidad inicial en Y, velocidad inicial es 5.65 y su altura máxima 1.12. 90 grados, 3.5 segundos, 17.18 velocidad inicial en Y, velocidad inicial 17.16 y su altura máxima es 15. Las fórmulas para calcular esto fueron: para calcular la velocidad inicial, es velocidad inicial en Y igual a tiempo en el aire por gravedad entre 2. Para calcular velocidad inicial, es velocidad inicial es igual a velocidad inicial en Y entre seno de ángulo. Y para calcular la altura máxima, El tiro parabólico es el movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Hay dos tipos de tiro parabólico, el horizontal y el oblicuo. El horizontal se caracteriza por la trayectoria o camino curvo que sigue el cuerpo al ser lanzado. Resulta de dos movimientos independientes. Y el oblicuo se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo cuando es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo determinado con el eje horizontal. En este proyecto realizamos un cohete de agua para explicar de forma más dinámica el tiro parabólico. De los dos tipos que expliqué hace rato, nosotros solo vamos a ocupar el tiro parabólico oblicuo, ya que el cohete fue lanzado desde abajo y va a salir disparado con una velocidad y tiene un ángulo de inclinación determinado. Nuestro cohete fue hecho con una botella de plástico retornable, ya que ese tipo de botellas son como muy resistentes, un corcho y una válvula. Lo más complejo de nuestro proyecto fue la elaboración de la base, ya que necesitábamos conocimientos básicos de carpintería porque nuestra base fue hecha de madera. Realizamos 4 lanzamientos. El primero fue a 30 grados, el segundo fue a 45, el tercero fue a 60 y el cuarto fue a 90 grados. En esos 4 lanzamientos teníamos que registrar el tiempo y la distancia del cohete, y gracias a eso nos dimos cuenta de varias cosas. La primera es que el ángulo que obtuvo el mayor desplazamiento horizontal fue el de 45 grados, el ángulo con mayor altura fue el de 90, y nos percatamos que con el ángulo de 30 y 60 grados tienen el mismo alcance, ya que la suma de estos dos ángulos es de 90 grados. Algunos contratiempos que tuvimos fue el momento de conseguir un corcho, ya que era un poco tarde y ninguno de los integrantes del equipo tuvimos, pero hasta el final intentamos conseguir una solución. Fue algo difícil, pero encontramos un corcho para poder probar nuestro cohete. Sinceramente, me encantó realizar este proyecto, ya que nos quedó más claro el tema a todos y al mismo tiempo fue súper divertido.